Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos entrando a la séptima parte de la serie ¿Por qué nuestras oraciones son estorbadas? Permítame iniciar recordando lo que alguna vez expresó el pastor bautista Adrian Rogers ya en la presencia del Señor. Él se expresó así: no hay promesa que Dios no pueda cumplir. No hay oración que Dios no responda y no hay problema demasiado difícil de resolver para Él. Y con todo esto habló de la capacidad perfecta del hacedor como una de las dos caras de la moneda para que la oración fuera exitosa. La otra sería, sintetizando, no presentarse ante el trono de la gracia sin pecado, sin resolver. Pues si así hacemos, estaremos neutralizando el arma espiritual más magnífica para la lucha contra potestades demoníacas que nos ha entregado el Altísimo. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo: a la oración intercesora ante el trono de la gracia. Rápidamente recordemos cómo neutralizamos nuestras oraciones. Primero, pedir para deleites para situaciones pecaminosas. 2. Pedir sin sentido común. Pedir para que se nos otorgue algo en un tiempo incorrecto. 3. Pedir sin haber intentado, sin tener en proyecto inmediato resolver una relación con otro ser humano que amerite que pidamos perdón. 4. Cuando dudamos del poder de Dios. 5. Dándoles obras al Altísimo, neutralizamos nuestras oraciones. Este hecho, recordemos, fue denunciado por el profeta Malaquías. 6. Cuando egoístamente nos volvemos indolentes ante la buena obra que surge ante nosotros con respecto de aquellos que están sufriendo penalidades económicas, un aní. Leímos Proverbios capítulo 21, versículo 13, y ahí se escribe lo siguiente: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. 7. Asimismo sustentamos que se ve neutralizada nuestra oración intercesora cuando desechamos consejos directos de las Escrituras y de personas que, manejando correctamente la palabra de verdad, nos advierten del mal camino que estamos realizando. 8. Cuando dijimos que si vivimos incentivando incendios en relaciones interpersonales en forma de chisme, difamaciones o azuzando contradicciones que rompen la armonía que a Dios le agrada, nuestra oración no tendrá ninguna eficacia. 9. Cuando no damos honor a nuestros progenitores de la manera que las Escrituras estipulan. 10. Cuando neutralizamos nuestra oración, ¿saben cuándo? Cuando nos tiene sin cuidado el honor y cariño que deberíamos darle a nuestra pareja conyugal. Ojo con esto. 11. Cuando se está bajo disciplina del Señor, pues nos hemos apartado de su ley divina y tercamente no cambiamos de rumbo, tirado de los pelos, sería que si así hacemos, esperemos el favor divino ante nuestra oración. 12. Cuando estamos sometidos a prueba y lo que verdaderamente necesitamos es descargarnos emocionalmente. Charles Spurgeon al respecto se expresó así: como un enfermo se aparta incluso de la comida más nutritiva, así lo hizo él. Está hablando de el caso que se está relatando en las Escrituras. Es imposible consolar a quienes se niegan a ser consolados. 13. Cuando nos llegamos a perdonar, en vano pues oramos al Señor por reconciliación, cuando nosotros mismos no estamos dispuestos a perdonar a otros. Y esto relatado en Marcos capítulo 11 del 25 al 26. 14. Cuando nos autojustificamos y nos comportamos como si fuéramos inmaculados, zarandeando a los demás y dejando de ver el tronco que tenemos en nuestro propio ojo. Eso también neutraliza la oración de un creyente, pues Dios
resiste a quien se enaltece, Lucas capítulo 14, versículo 11, pero exalta al humilde, Santiago capítulo 4, versículo 10, que cual publicano que puso el Señor Jesús como ejemplo en una parábola, no ocultaba su pecado ni su mal hacer. Antes de continuar con los dos nuevos casos que trataremos el día de hoy, no olvidemos algo sumamente importante. Las relaciones interpersonales en el orden celestial para los que integramos la Iglesia del Señor es prioridad, de tal forma que sin intentar arreglar lo estropeado, incluso se nos indica que no ingresemos nuestro diezmo al alfolí. Mateo capítulo 5 del 22 al 24. Pero lo que no es menos es exaltar indebidamente nuestro yo. En ese tenor, veamos estos dos nuevos casos, pero antes, permítame que los dirija en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, los que escuchan este mensaje saben con suma claridad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero si usted está permitiendo que lo haga, utilice, Señor, la enseñanza que he podido extraer de las Escrituras. Ayúdenos, Padre, para que todos nosotros asimilemos, Señor, la forma en que debemos evitar que nuestras oraciones sean estorbadas. Gracias, Padre Santo. Humildemente le pedimos que maneje todo el tiempo de aquí en adelante. En el nombre del Señor Jesucristo oramos así, mi Señor. Amén. 15. Orar buscando lucimiento personal. 15. Orar buscando lucimiento personal. Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 6. Búsquelo, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 5 y 6. Y la palabra del Señor dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La clave para comprender la idea resultante de estos dos versículos sería recordar a quienes se denominaba en la época de Jesús como hipócritas. En el griego koiné, para esta palabra se aprecia el término hypocrites, que implica un actor que simplemente asume un rol simulado que no le corresponde. Entonces, lo que está presentando es una falsedad. O sea, en sí su oración está más centrada en lucirse ante los de su comunidad, una forma de levantar su ego. No olvidemos, palabras bonitas y actitudes rimbombantes no pueden ocultar el corazón de ningún ser humano a los ojos del Altísimo. El versículo afirma que quien ora recibe recompensa, o sea, una paga divina por servicios, un misos. Si se ora buscando lucimiento personal, cual hipócrita, ese misos será doloroso. En línea contraria, si se ora con el objetivo y el énfasis de colaborar correctamente, piamente en la obra del Señor, la paga será beneficiosa y esto será visible tarde o temprano para los demás, pues Dios promete recompensa el público al final del versículo 6 y dice así: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De hecho, por estar orando, agradándole a Él. Esto nos tiene que llevar a una profunda meditación.
Cada quien establezca esta interrogante en su propia vida y accionar. Pregúntese y razone en su momento. ¿Cuál es el énfasis de su participación? Yo tendría que decir, ¿cuál es el énfasis de mi participación en los asuntos de mi Señor? Démonos una idea más clara en lo que hacían cotidianamente quienes fueron catalogados por Jesús como hipócritas. Permítame que les lea Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro, su raye, para mostrar a los hombres que ayunan, De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, permítame leer en el mismo Evangelio, el capítulo 6, versículo del 17 al 18. La forma correcta que enseñó Jesús. Y ahí dice así: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Forma que debemos adoptar como propia, porque es lo que le agrada a Dios. Busquemos ahora el Evangelio según nuestro hermano Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 2. Busque, por favor. Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 2. Y la palabra del Señor dice así: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en la calle, subraye, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, en el mismo capítulo, leamos el versículo 3 y 4, donde se nos relata la forma pía que propone Jesús, que deberíamos adoptar como propia, y veamos lo que se logra con este accionar. Las Escrituras dicen: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Notemos en las acciones quién está actuando en hipocresía. Notémoslo en esas acciones. Quien está actuando en hipocresía, su énfasis es aparentar ante los hombres, y con ello su paga divina será, escúcheme, catastrófica. Tomando nota en el énfasis de esta enseñanza que estamos enseñando sobre la oración, quien así haga, no solo su oración no tiene ningún valor espiritual ante el trono de la gracia, sino que se meterá en serios problemas. Orar así es simplemente inflarnos engañosamente. Si así simplemente nos estamos engañando, pues recordemos que el Padre Celestial, a Él sí, es imposible que Él se engañe. Por favor, no nos engañemos nosotros mismos. Hermanos míos, cuidémonos también de los pomposos, que solo saben hablar de ellos mismos, que descarrían a los demás con sus enseñanzas. Estos, en el fondo, esconden un programa en beneficio de ellos. De hecho, su ego, pero también puede que sea posible algo más tangible a su favor, y no más. Les leeré la advertencia que dejó el Señor Jesús durante su ministerio terrenal, situada en Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, o sea, nos dice a nosotros: escuchen por favor, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No aprendamos de maestros que no están situados en la sana doctrina, que como mínimo les gusta enaltecer su ego, pero vuelvo a repetir, muchas veces, y ellos tienen un plan oculto
que es a su favor. Primero yo, segundo yo y tercero yo, claro, dejando un poquito para aquellos que le siguen la jugada. Entremos ahora al segundo punto por enseñar. 16. Orar y no bajar de un pedestal de soberbia y orgullo neutraliza nuestras oraciones. Orar y no bajar de un pedestal de soberbia y orgullo neutraliza nuestras oraciones. Busquemos Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. La carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 6. Y dice así: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando leemos en castellano soberbios, nos tenemos que remontar al término de griego koiné, juperefanos, que define a quien se comporta como si fuera por encima de otros. Él mismo se ve como un principal, como un notable, y de la misma manera ve sus acciones, él las ve que brillan más intensamente que la de los demás. En sí es un egocéntrico, que vive orgulloso de sus obras. Simplemente, con sentido común, digamos, afirmemos tajantemente que Dios no va a contestar las peticiones de un soberbio. Busque, por favor, Proverbios, capítulo 29, versículo 23. Proverbios, capítulo 29, versículo 23. Proverbios, capítulo 29, versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la obra. Desde el inicio de este proverbio se declara la consecuencia de ser soberbio. Se logrará el ser abatido, y por idea de abatido, en el hebreo se usa el vocablo shafel, que es una raíz principal que da vida a otros términos hebreos que tienen que ver con estar debajo. O sea, el soberbio será derrotado o se hundirá, será puesto por debajo de los demás, en el sentido en que será humillado, vencido. Y esto será notorio, pues estará sumamente deprimido, y algo de esto se va a hacer notorio en él mismo y en los demás cuando goce que está lejos de ser un triunfador. Ahora, apliquemos esto a la oración. Lo interesante de esta primera parte del proverbio es que con claridad se dice que es una consecuencia, no de una circunstancia externa, o sea, no directamente viene esto de las manos de Dios, sino que es una consecuencia de la ley de la siembra y la cosecha. Un soberbio, un orgulloso, vive en una burbuja de aire. Si cree que su oración, si media verdadera metanoia, cautivará el corazón bondadoso del Señor, está equivocado. Centrémonos ahora nuestra mirada en la segunda parte del proverbio de mención. Y ahí dice así: pero al humilde de espíritu sustenta la honra, que es el camino agradable y beneficioso para cualquiera que nos impulsa a seguir principios, mandatos y modelos bíblicos. Permítanme explicar. Para la palabra que leemos en castellano, humilde, en el hebreo vemos el vocablo chafal, que denota a uno que se mueve como deprimido, como despreciable, que se comporta con una humildad profunda del derrotado. Y esto no es malo, esto es magnífico. Este término
es un derivado del vocablo chafel, un estilo de vida claudicante ante el Altísimo, que se comporta como derrotado y por ello adopta usanzas, doctrinas, pareceres de su conquistador, Dios Altísimo. Hablamos de uno que se comporta como un sirviente en espíritu y en verdad. Lo que leemos en castellano sustenta es la palabra hebrea tamak, un término principal que da vida a palabras hebreas que habla de sustentar, sostener, que implica obtener, mantenerse, estar apagado, estar apegado, estar sumamente cerca. La interrogante sería ¿a qué? Y la respuesta la obtenemos al averiguar el significado en el hebreo de que en castellano leemos la honra, el vocablo kabot. ¿Y qué es esto? Permítame que se los explique según lo que expresó nuestro hermano en la fe, Paul. Cuando él comenta este proverbio, le da una moraleja muy acertada e interesante. Él escribe así: así el honor, como una sombra, huye de aquellos que lo persiguen y lo sigue a quienes huyen de él. Fin de su comentario. Una forma humana de definir la antípoda del logro de un soberbio y de un humilde. El soberbio no logrará honra, el humilde será honrado de las manos de Dios. Pues Santiago nos recuerda, porque Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hemos hoy solo revisado 2 acciones más por evitar. No buscar nuestro lucimiento en la oración y bajar del pedestal de la soberbia y el orgullo, y tener sumo cuidado, pues ambas actitudes a nuestra carne les gusta muchísimo. Y si así en nuestro diario cotidiano tendremos que pagar un precio demasiado alto. ¿De qué estamos hablando? Del nombre de esta serie. Entorpeceremos nuestras oraciones intercesoras. No cometamos tal torpeza que es descomunal de malograr, denigrar, empequeñecer nuestra principal arma espiritual. No lo hagamos, ni por ninguno de estos 2 formas de comportarnos, ni por otras que ya se dijeron. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque mediante su palabra usted nos enseña la forma en que nosotros no neutralizaremos nuestra arma, Señor, la oración intercesora. Gracias, papito lindo, por todo lo que usted nos permite hacer y todo lo que usted nos enseña. Así le pedimos, así le suplicamos y le agradecemos. En el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga a todos.